compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, oh Dios. Permítenos ser esos hombres. Muy buenas noches, hermano. Le damos gracias a ese que vive y reina por los siglos. Le damos gracias a aquel que ha dado su palabra, que nos ha dejado su palabra. Le damos gracias a aquel que ha dado a su Hijo amado. Le damos gracias a aquel que ha dado su precio para nuestra salvación, solamente por gracia.
a nuestro Dios Todopoderoso y al Hijo amado y al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Dios, por este momento, por este un día más. Te doy gracias por este momento que tú me das para comunicarme con mis hermanos de la fe. Te doy gracias por ellos, Señor. Leo la Santa Escritura de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que está en Asia. Gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y Jesucristo, el testigo fiel del primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestro pecado con su sangre. A ese nosotros que le estamos sirviendo, a ese que nos da la fuerza, a ese que nos guía nuestros pasos. Le damos gracias por este momento. Gracias, mis hermanos. Y nos comunicamos con el hermano Simeón, el varón de Dios, que nos va a traer el tuyo y la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Es un gusto para mí, es una bendición poder compartir con ustedes este momento, este tiempo. Y realmente meditaba hoy que tantas cosas han pasado en estos meses. Y entre las muchas cosas que pasó, primero quiero agradecerle al Señor por su grande amor, por su misericordia, y que me ha dado a mí este honor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor desde este lugar. Y realmente es un motivo de agradecerle a Dios por su fidelidad, por su amor, a pesar de que a veces no entendemos muchas cosas, pero Dios está en control de todas las cosas, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y agradezco a Dios por este hermoso privilegio, este honor de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y cada punto, cada cosa que compartimos es un mensaje para mí, es una palabra primeramente para mí, y Dios me bendice a través de su palabra. Y espero que también a ustedes sea así, y vamos a entrar en esta noche a escudriñar la Escritura, y un punto muy especial, un punto muy hermoso y también delicado, pero que tiene que ver con nuestra vida espiritual con el Señor. Pero antes de entrar al estudio, me gustaría escucharles un ratito a cada uno de los que están conectados, ¿verdad? Por lo menos un saludito, y luego ya entramos al estudio. Dios le bendiga. Acá todo bien. Tomando mate, hace frío. Amén. Acá también hace frío. Hola. Hola, Uciel. Hola, Natán. Dios les bendiga. Hola, Esther. Hola, bendiciones mis a todos. Amén. Muy bien, ahí estamos. Pasamos a otros saludos. Buenas noches, Bendiciones. muchas bendiciones, hermano. Les saludo con la paz del Señor y le amo en el amor de Cristo a todos ustedes. Bendiciones. Amén, hermana Felipa, Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera saludar? Por favor, no me dejen solo. Bendiciones para todos. Te bendiga, hermana Estelvina. Dios te bendiga. Así estamos más
más fortalecidos cuando escuchamos el saludo, por lo menos de los hermanos. A ver, ¿quién más quiere saludar? ¿Quién más está? No sé cuántos somos. Dios bendiga, hermano. Es un privilegio compartir y aprender. Es la hermana Maida, ¿verdad? Amén. Dios te bendiga, hermana. Aquí estamos dispuestos a compartir la palabra del Señor. ¿Alguien más? ¿Quién más está, hermano? Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Hermano Simeón, pastor. Acabo de llegar del trabajo. Por eso me acabo de conectar. Amén. Ahí ya. Lo importante es que ya estamos. ¿Quién más Amén. está? Yo quiero saludarles, hermanos, con la paz del Señor. Un privilegio nuevamente poder reunirnos y verles, hermanos, a pesar de que a algunos ya le queremos verle personalmente, ¿verdad? Le extrañamos ya a la hermana Norma. Siempre le vemos, ¿verdad? Ese es nuestro consuelo. Y me imagino, ¿verdad? ¿Cómo será Simeón, verdad? Pero mañana estaba acordándome de que mañana se cumple un año de aniversario del comedor en donde se inició, ¿verdad? Esta reunión, y no va a poder estar presente, ¿verdad? La hermana, pero Dios sabe por qué. Entonces, igualmente, como decía el hermano Simeón, Dios sabe hacer las cosas y bueno, estoy agradecido al Señor. Amén. Amén. Sí, hermano. Así es. También está el hermano Ricardo. Veo que está el hermano Ricardo. Me gustaría escucharle también un saludito y ya pasamos a la lección de esta noche. Amén, hermano. Samuel. Que Dios le bendiga. Samuel también. Te bendiga, Manden hermano mucha Ricardo. bendición, hermano. Fuerzas, hermano. Dios tiene preparado muchas cosas lindas para nosotros en la iglesia Ney. Fuerzas. Amén. Amén. ¿Quién más está para saludar? Y ya pasamos a la palabra. Samuel. Samuel no más falta. Después ya saludaron todos, ¿verdad? Dios bendiga a Samuel también. En esta noche nos toca hablar, hermanos, de un punto doctrinal y vamos a ponernos un poco serios, ¿verdad? Porque son cosas que lo tenemos que tomar con seriedad, lo tenemos que tomar con toda la responsabilidad que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Bueno, muchas cosas que quiero decir sobre todo este tiempo, pero tenemos que concentrarnos en la palabra. Y en estos años o en este tiempo, Dios ha sido muy bueno conmigo. Y uno, al ver la obra de Dios, ninguno de nosotros merecemos lo que Dios nos da, porque somos malos, somos débiles, le fallamos a Él. Pero Él es fiel y es amor. Y nosotros al leer su palabra podemos encuadrar en una doctrina, podemos enumerarlos, podemos dividirlos por versículos, por capítulos, podemos hacer todas esas cosas. Pero detrás de todo eso está la voz de Dios real a nuestra vida. Esa voz audible que lo oímos nosotros personalmente en nuestro interior. Y eso a veces no podemos enseñar, eso a veces no podemos explicar. Porque son cosas muy personales, son cosas muy que Dios nos da a nosotros, nos habla a nosotros, a nuestro corazón, nos reprende, nos corrige, nos consuela.
nos anima, nos levanta. No sé, Dios es tan infinito que no podemos encuadrarlo en una doctrina, en un libro. Él es mucho más que eso. Y hoy nos toca hablar de uno de sus mayores atributos, santidad. Es lo más grande, es lo más sublime, lo más sagrado, no sé cómo llamarlo. Es Dios, es Dios. ¿Y quién puede describirle a Dios? ¿Qué palabras podemos usar para describirle a Él? Pero Él en su inmensidad y en su grandeza, en su infinito amor, nos amó. Santo Él, nosotros pecadores, inmundos, perdidos en el pecado, en la carne, tuvo misericordia de nosotros, nos llamó y nos enseña su camino. Y tenemos mucha dificultad muchas veces para poder caminar en ese camino, porque es un camino puro, es un camino santo, es un camino limpio. Y cuando nos examinamos delante de Él, seguramente que vamos a encontrar de que no hemos caminado, ninguno de nosotros, no hemos caminado como Dios quiere. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que mirar, sí, nuestra limitación, nuestra debilidad, pero al mismo tiempo mirarle a Dios, mirar su grandeza, su poder, su amor hacia nosotros, sus promesas. Y en una de esas promesas es donde vamos a anclarnos en esta noche. Hemos hablado el martes pasado sobre la experiencia de la santificación después de la salvación, ¿verdad? La santificación. Y hoy vamos a hablar de santidad. Ese es el punto que nos toca en esta noche, hablar, santidad. Y vamos a pedirle al pastor que nos lea Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 hasta el versículo 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 hasta el versículo 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la palabra que encierra lo que vamos a tratar de entender o explicar en esta noche. En primer lugar, nos habla de una vieja manera de vivir, una forma de vida que no se ajusta a los mandamientos de Dios o a los caminos de Dios. Y de ahí Dios nos llamó y tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, nos limpió y ahora nos manda a ser santo. Así como vuestro Padre Celestial es santo, así también lo debemos de ser nosotros. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Nunca seguramente que vamos a alcanzar ser santos como Él, pero sí podemos ser santos en nuestras limitaciones, en nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza humana, regenerada estoy hablando. Ahí podemos llegar a ser santo. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado. Pero más que eso, quiero leerles un pequeño comentario que tengo aquí sobre un material que habla de nuestra iglesia. Y santidad es limpieza. Ahí ya no es solamente separado. No es que uno lo apartó de un montón y lo dejó ahí, sino que es limpieza, es pureza de corazón. Eso es santidad. No es solamente apartarse del montón, es limpieza y pureza de corazón.
pureza de corazón y vida, libertad del pecado, libertad del pecado, el estado de cualquier cosa consagrada o santificada para Dios y su causa. Eso es la explicación de lo que es ser santo. Apartado es verdad, consagrado para Dios es verdad, pero también es limpieza y pureza de corazón y vida. Nosotros nos congregamos, somos parte de una iglesia. Algunos de nosotros somos obreros, así en el altar, digamos, o sea, ya sea predicando, cantando, enseñando, moderando. Y después están los obreros que son de servicio, ¿verdad? Que no son predicadores, no son maestros, no son moderadores, pero que también sirven al Señor en otras áreas dentro de la iglesia. Todos somos útiles. Ahora, el hecho de hacer algo para Dios no significa de que una persona realmente está totalmente limpio ni totalmente puro. Porque si miramos un poco en nuestra historia evangélica, vamos a encontrar la vida de muchas personas que fueron maestros, predicadores, evangelistas, pero que en algún momento de su vida tropezaron. Cometieron cosas que no se debe cometer en el camino del Señor. O sea, como dice la Escritura, cayeron de la gracia. Y muchos de aquellos que cayeron, que se conoció su situación, al estudiar un poco su historia, se encuentra de que ya venía con eso, ya de hace tiempo. Pero aún así predicaba, aún así enseñaba, aún así pastoreaba. Entonces, ¿cómo es para poder saber si realmente uno está sirviendo a Dios, como dice la descripción de la palabra santidad? ¿Cómo podemos saber? De otra vida no vamos a poder saber, a menos que nos enteremos por ahí, ¿verdad? Pero sí podemos saber de nosotros, sí podemos saber de nuestra vida, sí podemos saber cómo estamos caminando delante del Señor. Y siempre en estas cosas, en estas cuestiones, el ejemplo de David siempre se menciona, pero porque es así. Porque él, estando en el servicio a Dios, siendo rey del pueblo de Dios, él cometió un error, él cometió un pecado, no solo un pecado, él cayó, como podríamos decir hoy, de la gracia. Y nadie sabía, pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía. Y Dios le envía al profeta para que le hable a David. Y ahí, como David conocía a Dios, entonces él no tuvo otro camino más que reconocer y pedir perdón. Y esa es la manera de poder volver a vivir en santidad. O sea, no es porque uno cayó que ya está descartado. La solución para volver a vivir en santidad, o el camino para volver a vivir en santidad, es lo que hizo David: confesar su pecado y pedirle perdón a Dios y que Dios le restaure. Entonces, hermanos, esto de vivir en santidad es un compromiso personal que uno tiene que tener con Dios, un trato personal que uno tiene que tener con Dios para poder, porque lo otro, hermano, es hacer todas las cosas, no faltar en las reuniones, no sé, ofrendar, diezmar, no sé, estar presente siempre, ayudar. Pero a veces dentro de nosotros, nadie sabe lo que hay dentro de nosotros, pero Dios sí lo sabe. Entonces no podemos nosotros sustituir nuestro compromiso personal con Dios con nuestro servicio a Dios. O sea, con Dios no podemos negociar esa parte, porque su palabra dice: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermano, es bueno meditar en la palabra de Dios, porque a veces hablábamos con el pastor sobre las situaciones que a veces
pasa en las iglesias, y en este caso la iglesia de Anaí. ¿Por qué no crece? ¿Por qué un tiempo está bien? Después viene un tiempo donde no hay nada, no se puede hacer nada, los hermanos no vienen, los que vienen no pueden tener la fortaleza. Y él decía, ¿verdad? Y creo que sí, de que hay que luchar contra esos espíritus que se han instalado, muchos errores que se han cometido, y poder sanar y echar fuera esos espíritus, ¿verdad? Y esos espíritus, llamados, lo podemos llamar así, pero no es otra cosa que pecado. O sea, no hay que darle mucha vuelta a esta situación, ¿verdad? De que son pecados tal vez que no se ven a la vista, pero que están. ¿Y quién lo sabe? Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, todos estamos expuestos a la luz de la palabra de Dios y nadie se escapa. Entonces, hermanos, acá no se trata de estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía para conocerla. Acá se trata de un punto doctrinal de la Iglesia de Dios de la Profecía que me atañe a mí, que me incumbe a mí, que me importa a mí. ¿Cómo debo yo o cómo estoy viviendo yo como hijo de Dios, como cristiano, a la luz de este punto doctrinal? ¿Estoy siendo santo? ¿Soy santo? ¿O soy solamente un pecador disfrazado que estoy en la iglesia? Y disculpe que use esa palabra. Pero Dios nos conoce. Dios un día, hace un año atrás, o un poco más de un año, Dios habló a mi corazón con esta frase que usó el pastor, el evangelista que predicó. ¿Por qué te finges otro? ¿O por qué te finges otra? Eso nos expone, porque a veces nosotros por fuera adoptamos ciertos hábitos, costumbres, que para los ojos de los demás está bien, porque estamos cumpliendo. Pero ¿quién lo sabe eso? ¿Quién sabe si realmente somos lo que estamos mostrando? Dios. Dios sabe, Dios conoce. Y este punto doctrinal nos lleva a eso, a examinarnos. Me tengo que examinar yo, se tiene que examinar Diego Gamarra, se tiene que examinar Gerardo Ortiz, se tiene que examinar todos lo que leemos esta palabra. Porque nos incumbe a todos, mujeres, varones, jóvenes, ancianos, todos. Dios nos manda, sed santos porque yo soy santo. Vamos a seguir. El estado de estar, y tengo un poco de dificultad para leer porque las letras son muy chiquitas, así que tengan un poquito de paciencia. El estado de estar libre de pecado o del dominio del pecado hecho posible por la obra santificadora y purificadora de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos, pastor, si puede leernos, Romanos capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 14. Amén. Romanos 6, 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta el versículo 14, hermano, del versículo ahí, 14, está bien hasta ahí. ahí. Sí. El versículo 11 decía, no, el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Esto es importante entender. Porque si nos examinamos qué es pecado y si todo lo que hacemos, si cometemos pecado o no cometemos pecado, seguramente que durante el día cometemos algún pecado. No voy a enumerar, pero sí cometemos algún error, le erramos. Cometemos algo que Dios no aprueba. Eso es pecado. Entonces, ¿cuál es el secreto, digamos, de eso? De que la palabra dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. O sea, no tiene que permanecer eso en nosotros. No tiene que ser algo que controle nuestra vida. Uno, como dice la Biblia, que 7 veces caerá el justo, dice, ¿verdad? El justo, no es el injusto, el justo. ¿Por qué caer? Por no poder agradar, o sea, por no poder obedecer todos los mandamientos del Señor. Uno puede descuidarse y puede cometer. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula para eso? Es, en primer lugar, reconocer ante Dios que hemos cometido un error, una falta, un pecado. Y hablar con Él, tratar con Él, pedir perdón, ser restaurado por Dios. Y eso tiene que ser constante. Eso, la vida de un cristiano para mí es eso, de vivir aprendiendo cada día a vivir en santidad, a vivir en pureza, a vivir en limpieza. En su vida espiritual, la carne, como hablábamos el otro día, se fortalece la carne, se debilita el espíritu y se aumenta también las posibilidades de desobedecer los mandamientos del Señor. Por eso es importante, ya sea la oración, el estudio bíblico, o cuando podemos congregarnos, porque de esa manera nos ayudamos a fortalecernos para combatir los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando pasa algo que no está bien en nuestra vida, la Biblia nos dice, no reine pues, no sea algo que se instale y que esté siempre. Puede uno cometer un error, un pecado, pero rápidamente tiene que tratar con Dios para poder, así como Pedro le negó a Jesús, pero él fue restaurado. ¿Por qué fue restaurado? Porque cuando cantó el gallo, dice que él salió afuera y ¿qué hizo? Lloró amargamente. Se dio cuenta de su error y se dio cuenta de que estaba en problemas. Eso de llorar amargamente nos muestra su espíritu de arrepentimiento, su dolor por haber desobedecido la palabra de Dios o el mandato de Dios. Entonces, esa tiene que ser, hermanos, la forma de vida nuestra. Arreglar cuentas con Dios. Su invitación siempre, como yo le dije el martes, su invitación es de restaurarnos, de limpiarnos y que no reine eso en nosotros, sino que sea algo que podamos vencer con Él, con la ayuda de Él. Porque hay flaquezas, hay debilidades contra los que uno lucha, pero con Dios se puede vencer. Amén. Para poder vivir en santidad. 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pastor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esto nos habla, esto lo leímos el martes pasado, ¿verdad? De que esto nos habla de nuestra vida. Esto erais vosotros, dice, ¿verdad? Pero ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados, ya nacimos de nuevo, ya fuimos regenerados. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos descuidamos, el viejo hombre vuelve a ocupar su lugar. Eso también la dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, tiene que ser algo del pasado, pero si vuelve o si pasa algo en nuestra vida, lo tenemos que tratar con Dios, lo tenemos que hablar con Dios, lo tenemos que confesar a Dios para que Dios nos perdone y nos limpie para que quede definitivamente en el pasado esos errores o esas flaquezas o esas debilidades y podamos ir viviendo una nueva vida en el Espíritu
¿verdad? Que eso se aprende. Cada día es una lucha, cada día es un desafío nuevo para poder agradar a Dios. Pero Dios está con nosotros siempre, Dios nos ayuda siempre a poder agradarle a Él cuando nosotros nos predisponemos, ¿verdad? Y sostenido además por una búsqueda activa y de todo corazón por imitar, perdón, la vida de Cristo de parte del creyente que está madurando. En Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Esta escritura nos dice que sí podemos vivir justamente, piamente, o sea, fiel a Dios y poder servirle a Él como Él manda. O sea, se puede, pero tiene que haber una comunión personal con Dios como la que tenía David, ¿verdad? Y en Hebreos 2:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo también el martes les decía que esta escritura no se refiere solamente al día cuando partamos de este mundo, sino que para poder verle al Señor en nuestra vida, donde hacemos, en las cosas que hacemos, por donde vamos, o el esfuerzo que hagamos para su reino, para poder verle, necesitamos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Vivir en limpieza, vivir en santidad, como decía la canción que puso el pastor al principio, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ahora cuando se corte, cuando volvamos, vamos a volver a escuchar esa misma canción, pastor, quería que podamos repetir. Entonces, hermanos, dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, amados, pues, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1. La santidad también debe ser la meta colectiva de la iglesia como el cuerpo de Cristo. O sea, una iglesia debe buscar santidad. Sí. Gracias, hermano. La iglesia colectivamente debe buscar santidad. O sea que todos tenemos que estar vigilantes, todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que estar vigilantes y buscando si cada uno de nosotros individualmente busca la santidad, busca vivir en santidad, eso le va a dar mucha más fuerza a la iglesia local, le va a dar un poder espiritual para poder combatir las huestes celestiales. Pero cuando hay cosas ocultas en nuestros medios, entonces el poder de la iglesia se debilita. Y a veces los esfuerzos no logran los objetivos esperados porque hay cosas que a Dios no le agrada. Así pasó con el pueblo de Israel. Personas que hicieron lo malo y por causa de uno, muchos fueron perjudicados, ¿verdad? Muchos fueron castigados, muchos sufrieron por esa causa, ¿verdad? Entonces, afecta la vida de otros nuestra forma de vivir. Por eso, la santidad conviene a tu casa, dice el Salmos, ¿verdad? Que la santidad le conviene a la casa de Dios, a la iglesia de Dios. Y todos debemos de comprometernos a eso, a buscar eso, a motivar hacia eso, a combatir los deseos carnales en nuestros miembros y también combatir cualquier tipo de pecado que pueda afectar nuestra vida a través de la palabra, y de esa manera se puede vivir en santidad colectivamente. Pero para ello necesitamos un compromiso personal nosotros.